Pues buenos días, bienvenidos al segundo día del primer Congreso Europeo de Innovación Social frente al reto del despoblamiento. Un paso más, ambicioso y oportuno sin duda, que quiere dar la Diputación Provincial de Málaga, pues supone un aumento de la escala de las propuestas y soluciones que se quieren conocer. Se desea contar con la visión que de esta problemática se tiene en la Unión Europea y conocer de manera directa las soluciones e iniciativas que se van a poner en marcha desde la Comisión Europea en este nuevo periodo que ahora se abre. Y además se quiere identificar a esta escala los ejemplos de buenas prácticas puestas en marcha y que sean adaptables a nuestro entorno provincial. La lucha contra la despoblación y el reto demográfico como problema global que afecta a la provincia de Málaga requiere soluciones integrales y coordinadas similares a las que se ponen en marcha para el resto de conciudadanos de la Unión Europea. Y en esa senda se quiere conocer y contribuir con la celebración de este congreso. Hoy, como segundo día y en la mesa que hoy ponemos en marcha, donde vamos a tener una reflexión y un interés general por el contexto en el que vamos a trabajar esta mañana, que es rural versus urbano, contraste y coexistencia armónica de ambas realidades, donde pues el modelo de toma de decisiones, participación, gobernanza, sin duda, requiere de reflexión, de diálogo y de debate, pues son muchos los puntos de vista que hay sobre este tema. Y para ello tenemos a tres ponentes de lujo esta mañana con nosotros, a Valentina Corsetti, a Serafín Pazos e Ignacio Molina. Muchísimas gracias a los tres por estar esta mañana con nosotros. Un afectuoso saludo desde Málaga, aunque ahora nos posibilite estar en cualquier lugar del mundo y estar conectados, pero bueno, en este maravilloso día que tenemos hoy en la provincia de Málaga, daros la bienvenida y agradeceros una vez más vuestra participación y fundamentalmente que nos pongáis sobre la mesa vuestro punto de vista estratégico con la visión, por supuesto, desde la perspectiva de la Unión Europea sobre esta temática y su evolución o perspectiva de futuro o líneas de trabajos previstas que tengamos sobre ello. Pues sin más dilatación vamos a comenzar. Os voy a presentar a la primera ponente de la mesa, a Valentina Corsetti, que es responsable de Desarrollo Urbano Integrado y de Políticas Territoriales en España. Trabaja desde 2005 en la Dirección General para las Políticas Regionales y Urbanas de la Comisión Europea. A lo largo de este periodo se ha encargado de la implementación de la iniciativa comunitaria Urban 2 en Italia, de los proyectos pilotos urbanos en diferentes Estados miembros de la Unión Europea y de las redes de intercambio de experiencias en materia de política urbana. En los periodos de programación 2007-2013 y 2014-2020 se ocupó de las negociaciones y de la implementación de la dimensión urbana y territorial en Italia y de diferentes programas regionales cofinanciados por el FEDER. Actualmente se ocupa de la implementación del FEDER en España y en particular de los temas urbanos y territoriales y es responsable de las negociaciones para el próximo periodo de programación 2021-2027 en materia de políticas urbanas y territoriales. Paralelamente se ocupa de coordinar los temas de despoblación en Europa para el DG Regio. Entre su materia de especialización figuran políticas urbanas y territoriales, despoblación, inclusión social, turismo, seguridad y comunicación. Sin duda, una ponente de lujo que durante 20 minutos nos va a contar su perspectiva sobre rural versus urbano, contraste y coexistencia armónica de ambas realidades. Valentina, tienes sobre 20-25 minutos para que nos cuente y luego daremos paso a los otros dos compañeros. Gracias, muchas gracias, Natacha. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la Diputación de Málaga por la invitación hoy. Yo creo que es muy oportuno hablar de despoblación en este momento porque, como sabéis, esta comisión está dando mucha importancia a los retos demográficos. Tenemos una comisaria encargada de demografía y hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo en este momento, entre las cuales la visión a largo plazo para las zonas rurales, de la que seguramente mañana mi compañero la DG Agri os va a hablar porque es muy relevante para vosotros.
Y por otro lado es un momento muy oportuno porque la semana pasada el Consejo y el Parlamento Europeo han firmado un acuerdo histórico sobre el presupuesto, el marco financiero plurianual de 2021-2027, que incluye tanto la política de cohesión, es decir, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, como el Fondo de Desarrollo Rural y también la que llamamos la Next Generation EU, que son los fondos para la recuperación social económica después del COVID. Voy a ayudarme en mi presentación, espero que se pueda ver un momento, a ver si consigo. Tengo un PowerPoint porque quería presentar unos cuantos mapas para situar un poco el caso de España en el contexto europeo. Espero que esté funcionando. ¿Me puedes confirmar, Natacha? No, no se ve, Valentina. Pues, share screen. Estoy con el PowerPoint. Aquí se debería... Ahora ha empezado la función compartir pantalla. Ahora. Pues perfecto. A ver si conseguimos verlo un poco más grande. Perfecto. Aquí estamos. Sí, Como decía... Como decías antes, Natacha, yo trabajo en la Dirección General de Políticas Regionales Urbanas, que está encargada de la implementación, de la programación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión. En España no tenemos Fondo de Cohesión, con lo cual yo me centraré en mi intervención en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que junto con el Fondo Social Europeo y con el Fondo de Cohesión es parte de la política de cohesión de la UE, que tiene como objetivo reforzar la cohesión económica, social y también territorial de las regiones europeas. Y quiero hacer hincapié sobre la dimensión territorial que se ha añadido con el Tratado de Lisboa en 2007 para reconocer la existencia de territorios diferentes en Europa y por lo tanto conforme con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión prestará especial atención tanto a las zonas rurales como a las zonas que padecen de hándicaps naturales o demográficos graves permanentes, como pueden ser, por ejemplo, las zonas con escasa densidad de población. Entonces, yo me centraré básicamente en la contribución del FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para estos territorios. Y quiero abordar tres temas principales. El primero son las tendencias demográficas a nivel europeo y cuál es el impacto de estas tendencias, tanto a nivel económico como social y territorial. El segundo tema, que es relevante para la jornada de hoy, son las conexiones urbano-rurales y en especial el enfoque por áreas funcionales en general que queremos poner en marcha en el próximo periodo de programación y que también es muy relevante para los territorios despoblados. Y por último, las oportunidades y los instrumentos financieros disponibles en 2021-2027. Pues empezando por los aspectos demográficos, sabemos que Europa está envejeciendo, esto es por un lado un efecto del aumento de la esperanza de vida y por otro lado la baja de natalidad. Y en el mapa que podéis ver a la izquierda es evidente, estos son datos de Eurostat de 2016, de antes de la crisis COVID, pero es evidente la diferencia entre los antiguos Estados miembros y los nuevos Estados miembros en términos de esperanza de vida. Y en 2016 España era el Estado miembro con mayor esperanza de vida de la UE, con 83,4 años, contra una media de poco más de 80 años. Tres comunidades autónomas eran las tres primeras regiones europeas en términos de esperanza de vida, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Castilla y León. Pero por otro lado, y esto lo podéis ver de la parte a vuestra derecha, del mapa de la derecha, hay una parte... En ese sentido, nos están escribiendo de que el lado derecho no se ve, queda un poco oculto. No sé si puedes centrar un poco la Yo lo que imagen. veo en el lado derecho y que estoy intentando minimizar son mi imagen y la tuya. A ver si ahora funciona. Si me podéis confirmar, ¿lo podéis ver bien? Ahora sí me dicen. Aparece en la pantalla, efectivamente aparecían las imágenes de los ponentes.
Pues, del otro lado hay un mapa que representa la edad media del parto en Europa, que nos indica otra vez que en Estados miembros como España, como Italia, pues la edad del parto ha estado aumentando, mientras todavía es muy baja en los países del este de Europa. Entonces, globalmente tenemos un continente con una baja natalidad, en España en forma especial, ya que España es la penúltima en Europa por tasa de fertilidad, después de Malta, que es la última, aumento de la edad media del parto y disminución del número de hijos para cada mujer. Y todo esto evidentemente nos enfrenta con unos retos importantes, tanto en términos de productividad como la presión para mantener los servicios sociales y el sistema de pensión adecuado en este contexto. Por otro lado, la distribución territorial de la población europea es otro elemento importante. Sabemos que Europa es un continente altamente urbanizado, tenemos casi el 80% de la población que se concentra en grandes ciudades y en la costa. La Diputación de Málaga también es un ejemplo de este tipo de dinámica poblacional, mientras el resto de la población europea, que es un poco más del 20%, vive en regiones rurales que ocupan el 76% del territorio rural, con lo cual un sistema, digamos, a baja densidad de población, empujada por una agricultura que es cada vez menos intensiva en mano de obra y por la terciarización de la economía, con lo cual se verifica en muchos territorios europeos un éxodo de las zonas rurales, sobre todo de los jóvenes que buscan oportunidades de trabajo o de estudio en las ciudades más grandes. Sabemos que este es un fenómeno que se va a intensificar en los próximos años. ESPON es el Observatorio Europeo para la Planificación Espacial, nos dice que de aquí a 2050 la población urbana aumentará de 24 millones de personas, mientras la población de las áreas rurales disminuirá alrededor de 8 millones. Con lo cual tenemos que abordar este desequilibrio entre el mundo urbano y el mundo rural de una forma coordinada, aprovechando en la medida del posible el potencial endógeno de los territorios y también las conexiones urbano-rurales. Si miramos el tema de la despoblación un poco más de cerca, en primer lugar a nivel nacional podemos ver que en Europa, en algunos Estados miembros, ya a nivel nacional se está disminuyendo la población rural. Son principalmente los estados del este, podéis ver Lituania, Letonia, Bulgaria, República Checa, pero también España y Portugal, donde el fenómeno del éxodo de las zonas rurales es evidente a nivel nacional. Pero por otro lado, hay otros estados miembros donde a nivel nacional la población rural está aumentando, por ejemplo, Austria, Bélgica, Irlanda y también Suecia. Aquí hay que matizar un poco porque evidentemente en algunos casos esto podría ser un efecto del coste muy alto de la vivienda en las ciudades metropolitanas y en los centros urbanos más grandes que empuja a la población a vivir en las zonas periurbanas y más rurales. Y si miramos al interior de cada Estado miembro, vamos a ver que la situación y las disparidades se acentúan mucho más. Otra vez presento un dato de ESPON que nos da la tendencia demográfica en el periodo 2017-2032 a nivel de lo que llamamos el NUTS 3, que sería a nivel de provincias. Entonces, allí sí que podéis ver que al interior de cada Estado miembro el fenómeno de la despoblación se hace más agudo en las zonas que están evidenciadas sobre todo en rojo más oscuro, que son los bálticos, el sureste de Europa de forma muy clara y todos los territorios y las provincias entre España y Portugal y también otras provincias españolas, los casos más conocidos, que básicamente van a perder población de aquí a 2032. Y en rosa, lo que ESPON nos evidencia son los otros territorios, las otras provincias que también están a riesgo de despoblación, con lo cual gran parte de España, Irlanda del Oeste, Francia, Polonia, Alemania, sobre todo la parte de este también está a riesgo de despoblación. Con lo cual este es un fenómeno común para muchos Estados miembros que tiene sí pautas comunes, pero también unas diferencias socioeconómicas importantes. Si miráis, por ejemplo, las zonas despobladas del norte de Europa, Suecia y Finlandia, donde la despoblación es un fenómeno muy a largo plazo,
Allí pues, se ha reconocido la despoblación como reto para los países, sobre todo para las zonas norte de estos países, y se ha reconocido en el Tratado de Adhesión con una dotación adicional del FEDER para estos territorios. Y se ha invertido mucho, sobre todo en la innovación, también en la explotación de las industrias tradicionales, como puede ser la forestal, por ejemplo, en Finlandia, pero las nuevas tecnologías, donde Finlandia ha invertido muchísimo. Se ha invertido también para utilizar el clima tan duro del norte para pues, sistemas donde se puedan poner en marcha test mecánicos o se puedan amanecer los datos, los bancos de datos que están sobre todo concentrados en Finlandia. Es decir, se ha invertido mucho en el desarrollo económico y también en la innovación. Sin embargo, en el sur de Europa muchas veces la despoblación se ha acompañado por una caída del PIB, por una falta de desarrollo económico, de aprovechamiento del potencial de estos territorios y también por una falta de innovación, con lo cual hay características muy diferentes, pero sí que hay pautas comunes a nivel europeo. Y en el caso de España, la Comisión Europea está muy consciente del reto de la despoblación, y lo ha reconocido en 2019 y en 2020 en el informe País de España, que es el informe en el que la Comisión Europea evidencia por cada Estado miembro los retos principales y también las reformas que se tienen que poner en marcha. Globalmente, estas tendencias demográficas nos dicen que tenemos nuevos retos en términos de productividad, con una población en edad de trabajar que va a disminuir hasta 11% en 2040, con unos retos en términos de prestación de servicios, sobre todo una presión fiscal más importante por parte de los Estados miembros para mantener tanto los servicios educativos como médicos, sociales y el sistema de pensión que está en marcha ahora. Una presión importante sobre los recursos naturales y sobre el uso del suelo. Y por otra parte tenemos un reto en términos de distribución espacial de la población, porque tenemos por un lado ciudades donde se concentra la población, por lo tanto tenemos problemas de contaminación, de movilidad, de uso del suelo, del que llamamos el urban sprawl, que es el movimiento de la población a las zonas periurbanas, que puede dar lugar a desarrollo urbano incontrolado y también niveles de pobreza muy agudos en algunas partes de las grandes ciudades sobre todo. Y por otro lado tenemos zonas rurales que se enfrentan con el reto de la despoblación, con retos de conectividad tanto digital como física y con el reto del acceso a los servicios básicos. Todo esto es importante a la hora de elaborar tanto las políticas territoriales como las diferentes políticas horizontales, porque estos son retos que se tienen que tratar de forma transversal en todas las políticas. Y esto me lleva a hablar del tema de hoy, que son las conexiones urbano-rurales, pero sobre todo del enfoque más general por áreas funcionales que queremos poner en marcha en el próximo periodo de programación. Sabemos hoy que es muy importante hablar de conexiones urbano-rurales y de áreas funcionales porque los flujos económicos no respetan las fronteras administrativas. Hoy con la globalización, con las nuevas tecnologías que han acortado las distancias físicas, existen cada vez más importantes relaciones entre territorios que abarcan dimensiones diferentes, que pueden ser la dimensión económica, medioambiental, social o cultural. Y hoy en día los ciudadanos básicamente traspasan diariamente los límites administrativos de sus territorios para trabajar, para utilizar servicios de salud, de educación o también para el ocio. Y la distinción que existía antes, tan clara, tan neta, entre el medio rural y el medio urbano, se ha hecho mucho más borrosa en este periodo. Antes había unos límites muy definidos entre el urbano y el rural. Estos límites ya no están tan definidos. Los ciudadanos, como decía antes, se mueven de las zonas urbanas hacia las zonas más rurales. También con la motorización, esto nos pone de cara a problemas de polución del aire, de necesidad de servicios de transportes entre las zonas urbanas y las zonas rurales que antes no había. Y por otro lado también las funciones ya no son tan claras como antes. Antes el sistema rural tenía una función de producción de
productos agrícolas para la ciudad y la ciudad a cambio devolvía productos manufacturados y servicios para las zonas rurales. Pues ahora ya las funciones de las zonas rurales son mucho más diferenciadas, tanto la función residencial como el turismo, el ocio. Ya vamos de una óptica más de desarrollo, más que de desarrollo agrícola, desarrollo rural. Y las relaciones y las conexiones urbano-rurales se han hecho cada vez más fuertes con la crisis del COVID, que nos ha demostrado, por ejemplo, la importancia de la utilización de productos alimentarios de proximidad, ha aumentado el teletrabajo y con esto muchas de las oportunidades que se han ofrecido para las zonas rurales, ha aumentado también el turismo de proximidad y el turismo rural. Entonces hoy necesitamos un enfoque territorial apropiado que pueda responder a todos estos desafíos, que son desafíos de territorios que van mucho más allá de los límites administrativos. Por lo tanto, es importante razonar en términos de áreas funcionales. Y en el periodo de programación 2014-2020, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha introducido esta innovación política importante de las áreas funcionales que, lo podéis ver, se ha aprovechado sobre todo en el este de Europa, en Polonia, República Checa, también mucho en Francia, que constituye el 20% de las intervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Lo que yo quiero destacar sobre todo es que en 2014-2020 los nuevos Estados miembros han aprovechado de esta posibilidad del enfoque por áreas funcionales para poner en marcha unas estructuras permanentes que existen, son estructuras de cooperación entre municipios y que van a poder utilizar también en el próximo periodo de programación. Y la cooperación entre los municipios es quizás la clave de éxito para que funcione un enfoque por áreas funcionales y evidentemente no es tan fácil ponerlo en marcha, no es tan fácil salir de la óptica individual para favorecer una óptica de grupo, de trabajo conjunto, pero realmente esta es una clave importante sobre todo para los territorios despoblados. Cuando hablo de área funcional, hablo tanto de relaciones urbano-rurales como relaciones entre las ciudades metropolitanas y el entorno y las zonas periurbanas, o como de la unión de territorios, de centros urbanos que forman un sistema unitario con los mismos desafíos, pero también basado en sistemas y flujos de oportunidades socioeconómicas comunes, con lo cual es un modelo que se puede realmente aplicar a mucha parte de la España vaciada y a mucha parte del territorio europeo en el que se está enfrentando con los retos de la despoblación. Y hemos observado en 2014-2020 unos tantos beneficios y también riesgos a la hora de trabajar en la óptica de las áreas funcionales. Y los quiero un poco presentar porque yo creo que son muy útiles también de cara al próximo periodo de programación. El primer beneficio es que evidentemente al juntarse dos o más municipios se fortalece la posición de los diferentes municipios que pueden hacer masa crítica de cara al resto del territorio. Se minimiza la fragmentación de las inversiones, evidentemente, y se mejora la calidad de vida de los habitantes, en especial hemos notado en lo que concierne la movilidad y la accesibilidad, que son los temas donde principalmente se ha invertido por parte de las áreas funcionales en 2014-20. Se logra un uso de la tierra más sostenible, una expansión urbana más controlada y una mitigación más eficaz del cambio climático. Pero por otro lado, hay una serie de riesgos que hay que tener en cuenta. El primero es la baja coordinación interna, es la incapacidad realmente de que el área funcional se pueda comunicar como una única entidad, entonces hay cierto riesgo de pasar mensajes incoherentes. También hay una necesidad de invertir en la capacidad administrativa, que es esencial, que es uno de los temas principales para que puedan funcionar este tipo de intervenciones territoriales. Y por último, pues se tiene que invertir en la participación de los ciudadanos, tanto en el diseño como en la implementación de la estrategia, que es una estrategia común que abarca los diferentes territorios. Por lo tanto, yo creo que una clave esencial es la gobernanza de las áreas funcionales.
Y con esto voy a pasar un poco al periodo de programación 2021-2027 y a las diferentes oportunidades. Como decía antes, la semana pasada, el 10 de noviembre, se ha conseguido este acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, un acuerdo sobre el marco financiero plurianual que está todavía pendiente de ratificación. Como sabéis, lo habréis leído en la prensa, hay algunos Estados miembros que están poniendo en duda la cláusula relativa al respeto del Estado de Derecho. Pero si no hay cambios importantes, tenemos para 2021-2027 el paquete financiero más grande de la Unión Europea, con un total de 1,8 billones de euros. Como para el español y el inglés es muy diferente, estamos hablando de trillions en inglés, con lo cual 1,8 billones de euros es un importe realmente muy grande que habrá que utilizar rápidamente, de los cuales 1,07 billones de euros para el marco financiero plurianual y 750.000 millones para lo que llamamos la Next Generation EU, como decía antes, es para la recuperación socioeconómica después de la crisis COVID. Es evidente que aquí lo podéis ver, hay 7 capítulos diferentes, uno de los cuales es la cohesión, la política de cohesión, y es un presupuesto que se centra muchísimo en la recuperación económica y social de la crisis COVID y también en la transición verde, que es el 30% de las inversiones, y en la transición digital. Evidentemente esto es algo muy conocido también por la prensa, ha habido muchísimas discusiones para lograr este acuerdo porque el marco financiero plurianual, al principio nos encontrábamos con el reto del Brexit y también con nuevas políticas como la defensa, la migración que teníamos que tener en cuenta, y pues en curso de ruta con el COVID, pues otros desafíos, con lo cual la Comisión ha presentado una nueva propuesta, es decir, que ha sido realmente una discusión muy complicada. Y si miramos qué quiere decir esto para la dotación de la política de cohesión en 2021-2027, vamos a tener globalmente 330.000 millones de euros para la política de cohesión, y voy a decir inmediatamente lo que es para España, porque sé que estáis intentando mirarlo. Tendremos 31,3 mil millones de euros para España. La parte principal son los 20,8 mil millones del FEDER, más los 9,8 del Fondo Social Europeo. Es un paquete importante porque España es el tercer beneficiario de la política de cohesión, después de Polonia, que son creo 66 mil millones, y de Italia, que está alrededor de 37 mil millones. Son recursos que van de 2021 a 2027. He llevado también el mapa de elegibilidad de 2021-2027 porque para Andalucía volvemos de transición, volvemos atrás, volvemos a convergencia. También este es el caso de otras regiones en Italia, en Portugal. Entonces tenemos un nuevo mapa de elegibilidad y esperamos, si no hay sorpresas, nuevo marco financiero para empezar ya a trabajar y a negociar las intervenciones con los Estados miembros. La política de cohesión se declina en 2021-2027 alrededor de 5 objetivos políticos. Primero es una Europa más inteligente, que es todo lo que tienen las inversiones para la transformación económica, para la innovación, también la ayuda a las empresas. Tenemos una Europa más verde, es decir, las inversiones en eficiencia energética, en economía circular, adaptación al cambio climático, renovables, gestión de riesgos, una Europa más conectada, la movilidad y la conectividad, y una Europa más social. Pero lo que me interesa en especial en el día de hoy es el objetivo político 5, que se llama una Europa más cercana de los ciudadanos, que invierte en el desarrollo urbano y territorial, y que es un objetivo político, si queréis, totalmente diferente de los otros, porque mientras los otros tienen temas sectoriales, aquí tenemos un enfoque territorial, es decir, que se puede invertir tanto en las zonas urbanas como en las territoriales, para la innovación, para las ayudas a las pymes,
pymes, para la transición verde, la transición digital, para el desarrollo y la inclusión social, pero se tiene que hacer desde la óptica de un territorio. Tenemos que pues seleccionar la área de intervención más apropiada, establecer cuáles son los desafíos de los territorios y construir en estos territorios unas estrategias integradas según las necesidades de cada territorio. En concreto, el objetivo político 5, como decía antes, se desarrolla por una parte en un objetivo específico que tiene como objetivo el desarrollo integrado de las zonas urbanas, que debería de concentrar el 8% de los recursos del FEDER, y por otra parte un objetivo específico que se centra en el desarrollo de todos los otros territorios, y es aquí que entran las zonas rurales, las zonas de montaña, las zonas despobladas. El enfoque tanto para el urbano como para el territorial es el mismo, como decía antes, se trata de estrategias integradas, de estrategias participativas con un enfoque bottom-up, que también pueden invertir en el turismo, en el patrimonio cultural, en el patrimonio natural y en la seguridad, que son elementos muy importantes para los territorios despoblados también en España. En 2014-2020 hemos financiado varias estrategias a nivel territorial, tanto por parte del desarrollo urbano integrado, donde no solo hemos centrado las inversiones en las ciudades, sino también en los territorios alrededor de los centros urbanos. Por ejemplo, en Teruel tenemos una intervención entre Teruel y su entorno, lo mismo Plasencia y su entorno, que se basa mucho en las relaciones urbano-rurales entre el núcleo central, digamos, del urbano y los territorios despoblados alrededor. Y hemos financiado también inversiones territoriales integradas que incluyen también el Fondo Social Europeo, tanto en Teruel, con una ITI que se centra sobre el tema de la despoblación, como en Castilla-La Mancha, donde hemos tratado temas muy similares. Y en 2021-2027 vamos a seguir con este tipo de enfoque, tanto a través de instrumentos territoriales integrados como inversiones en el marco del Objetivo Político 5. Yo creo que hay oportunidades para las zonas despobladas muy importantes en términos de innovación, de diversificación de la economía local para atraer también trabajadores cualificados, más allá de la mano de obra agrícola que, digamos, se suele atraer en las diferentes temporadas. Se puede invertir en la Silver Economy, en la Green Economy. De Silver Economy se ha hablado, si no me equivoco, también el día de ayer. En el concepto de Smart Villages, que he llevado con el enlace porque es interesante ver, son territorios que invierten en enfoques innovativos en diferentes temas de desarrollo, y tanto económico como social y medioambiental, con lo cual es interesante para vosotros. Invertir en el potencial endógeno, como decía antes, el patrimonio natural y cultural y el turismo, el acceso a los servicios de conectividad y las posibilidades que nos está ofreciendo ahora el teletrabajo, y también el acceso a los servicios de base sociales, sanitarios y educativos. Los retos serán siempre los mismos que he enunciado en el curso de la presentación: la cooperación entre los ayuntamientos, la capacidad... Valentina, Dime. Discúlpame, vamos a tener que ir muy poco tiempo. Voy muy rápidamente. Voy muy rápidamente. Y poner en marcha estructuras permanentes que se puedan utilizar en el próximo periodo de programación, e intentar integrar en la medida de posible los otros fondos europeos, Fondo Social, Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Yo creo que estas son las claves principales. Dos pinceladas rápidas. El Next Generation EU son los fondos que hay que utilizar muy rápidamente de aquí a 2026 por cuanto concierne el mecanismo de recuperación y resiliencia. Aquí España será dotada de 59.000 millones de euros de subvenciones para recuperar la crisis económica y social, y se menciona en el Plan Nacional de Recuperación y Transformación y Resiliencia la agenda urbana, rural y la lucha contra la despoblación. Y también otra oportunidad es REACT-EU, que siempre
que se centra sobre el impacto socioeconómico de la pandemia y que va a destinar en 2021 10.000 millones de euros para España, para la recuperación, que hay que utilizar muy rápidamente de aquí a 2023. Por lo tanto, y con esto quiero cerrar, evidentemente la despoblación es un reto a nivel europeo que se tiene que abordar desde un enfoque integrado y participativo, invirtiendo en la capacidad administrativas y también explorando todas las posibilidades ofrecidas por las conexiones urbano-rurales. Pero sí es necesario actuar de forma muy rápida para utilizar todos los recursos financieros de los que va a disponer España de forma eficaz y sobre todo muy rápidamente. Por lo tanto, los actores locales tienen que participar, tienen que estar preparados con propuestas concretas para poner sobre la mesa y con estructuras ya en marcha. Y con esto quiero cerrar y agradecer otra vez a la Diputación de Málaga porque efectivamente esta es una oportunidad para contar un poco a todos los territorios lo que está haciendo y que puede hacer el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las zonas despobladas. Muchas gracias, disculpas por demorarme tanto. Que va, estupendo, Valentina, muchísimas gracias. Pues tenemos que acabar a las 11 y si no se nos va nada, estupendo, estamos dentro de tiempo. Os recuerdo a todos los que nos estáis viendo y escuchando que podéis dejar nuestras preguntas para los ponentes en el chat y al final haremos una ronda de esas preguntas para que puedan contestarlas y bueno, cualquier duda pues poder resolverla. Pues damos paso ahora a Ignacio Molina de la Torre, que es director del comisionado del Gobierno frente al reto demográfico del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y profesor titular de la Universidad de Valladolid. Es geógrafo, especialista en ordenación del territorio y sistemas de información geográfica, muy interesado en la aplicación de la tecnología al conocimiento geográfico. Ha simultaneado su actividad docente como profesor titular de la Universidad de Valladolid en ordenación del territorio, teoría y métodos de la geografía y sistemas de información geográfica con la actividad profesional como consultor especializado en la elaboración del planeamiento general y de desarrollo y cartografía e informes ambientales. Ignacio, un placer tenerte con nosotros y encantados de poder escucharte. Buenos días. Lo primero siempre es agradecer a los organizadores, a la Diputación de Málaga, en concreto pues en particular a José Carlos que se puso en contacto para participar y saludar a los compañeros ponentes que han trabajado con nosotros en el comisionado y ahora en la Secretaría General para afrontar el reto demográfico. Voy a hacer como Valentina, voy a compartir una pequeña presentación, intentaremos ser breves, no pasarnos de tiempo, pero si me alargo me vas cortando sin piedad. A ver si lo conseguimos a la primera. Maravilloso. ¿Está bien? Creo que sí. Sí, perfecto, Ignacio. Vale, nada. Voy a plantear un poco en el ámbito de la conexión urbano-rural y el elemento de afrontar la despoblación, un poco desde qué punto de vista y desde qué parámetros estamos trabajando en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y en particular en la Secretaría General, siguiendo el trabajo del comisionado. Y lo que sí que tenemos nosotros muy claro es que cuando hablamos de reto demográfico, de lo que estamos hablando no es tanto de números demográficos, que son la consecuencia, sino de una cuestión fundamental, que es el desafío que supone para nuestra cohesión social y territorial, como país, como sociedad, también como conjunto de países en la Unión Europea. Los mapas a veces están claros, lo que nos habla es de que el desafío se extiende a prácticamente todo nuestro territorio, ya sea hablando de despoblación, ya sea hablando del problema de la dispersión y la baja densidad, que lo planteaba anteriormente Valentina, ya sea en el ámbito del envejecimiento, ¿no? Es decir, desde el éxito social que significa nuestra esperanza de vida, a también el problema que significa que la gente mayor, que la gente mayor no tenga un reemplazo en los niños que nacen, ¿no? Pero lo que estamos hablando fundamentalmente es de que lo que está cambiando es nuestro modelo de poblamiento, nuestro modelo de organización social y que nuestros paradigmas de análisis de la despoblación ya no sirven,
Siempre pensamos en la despoblación y a veces lo vinculamos a los fenómenos de lo que sucedió en el éxodo rural, que forma parte de nuestra identidad, ¿no? Es decir, un periodo, por ejemplo, entre el 60 y el 81, en el que las zonas rurales perdieron en conjunto más de una cuarta parte de su población. Pero es que en muchas provincias, por ejemplo, del interior, estamos hablando de que perdieron más de la mitad de su población, sus zonas rurales. Pero a cambio, había un modelo de población que iba construyendo unas áreas urbanas, una red de ciudades, fundamentalmente de grandes ciudades, también en las pequeñas capitales y en el entorno rural de ciudades pequeñas, cabeceras, etc. Ese imaginario de ciudades versus medio rural, áreas urbanas que crecen frente a áreas rurales que decrecen, no es así exactamente en España. En España y sobre todo en la última década lo que nos encontramos es que el fenómeno de despoblación se ha extendido y son muy pocos los ámbitos urbanos en los que también se crece. Si las zonas rurales siguen siendo el ámbito donde más se ve la pérdida de población, no es menos cierto que las cabeceras también están perdiendo. Es decir, no existe esa dicotomía de, bueno, el medio rural se despuebla y es una dinámica que lleva a que las ciudades, los grandes núcleos crecen. No es verdad. Si nos centramos, por ejemplo, en España, en los municipios entre 5 y 20.000, que son fundamentales para sostener los servicios en el territorio, en las zonas de interior, lo que nos encontramos es que la mayoría de estos centros, en esta última década, pierden población. Si subimos el umbral a las pequeñas ciudades entre 20 y 50.000, también nos encontramos este fenómeno. Las pequeñas ciudades del interior, pero no solo en el interior, también en zonas en las que tradicionalmente se estaba creciendo, decrecen. Y si nos pensamos ya no en las ciudades, sino en sus áreas urbanas, contando también sus espacios periurbanos, sus ámbitos metropolitanos, nos encontramos con que la mitad de nuestras áreas urbanas en España también decrecen. Cuando hablamos del reto demográfico en España, no es una contraposición exacta medio urbano, medio rural, sino territorios que crecen, territorios que decrecen. Y las soluciones tienen que hibridar lo urbano y lo rural, o si no, no tendrá ninguna solución. No son dos mundos antagónicos, lo que crece frente a lo que decrece, sino los territorios con un desafío demográfico, un declive demográfico en conjunto, y los territorios con una proyección de población, territorios que crecen en su conjunto, en las que nos vamos a encontrar también zonas urbanas y zonas rurales que crecen y que decrecen. Pero este crecimiento no es casualidad, no son fenómenos ambientales, no es un determinismo geográfico. Lo que hay detrás, fundamentalmente, es una cuestión de derechos y de oportunidades. Y los mapas, en cuanto los datos nos permiten reflejarlo a la escala local, lo dicen claro. Detrás de la despoblación, lo que hay es una cuestión de oportunidades y, por ejemplo, de renta. Es decir, es que en la España despoblada se gana menos. Las oportunidades para desarrollar carreras profesionales de alto valor es más difícil. Es que en el medio rural la renta es más baja. Si miramos la encuesta de condiciones, la renta neta de los hogares en zonas urbanas es 7.000 euros en promedio, superior a las zonas rurales. Esto explica también, es decir, la despoblación no es solo una cuestión de que la gente quiere vivir en las ciudades, es si la gente realmente puede vivir en los pueblos. Y eso llega a los niveles altos y bajos. Si hablamos de porcentajes de hogares en riesgo de pobreza, evidentemente tenemos que trabajar para que no existan en ninguno de nuestros territorios. Pero en las zonas rurales es 5 puntos superior a las zonas urbanas. La pobreza severa es inferior en las zonas rurales que en las urbanas, pero el riesgo de pobreza es más alto. Y si en esta ecuación incorporamos los niños, la brecha es aún más evidente. Cuando hablamos de que el reto demográfico es cohesión social y territorial, hablamos de esto. No hablamos de que las condiciones naturales son peores o mejores, es qué condiciones de vida tenemos. Es decir, este mapa no es casualidad, que las mujeres tiendan a salir del medio rural o que en muchos de nuestros municipios ya no nazcan niños, no es casualidad. Es el efecto de este tipo de procesos sociales y económicos a lo largo de este periodo. Y por eso, para nosotros, la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, fundamentalmente lo que es hablar de derechos y oportunidades de las personas en el territorio. No estamos hablando de variables demográficas, estamos hablando de derechos y de oportunidades. Es la única manera de afrontar la cohesión social y territorial. ¿Cuál es el primer paso que dimos en este proceso? Bueno, aprobamos en marzo de 2019
las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. En su elaboración tuvimos muchos compañeros en el camino. Por un lado, pues trabajamos con Valentina. Por otro lado, también consultamos con Serafín. No, digamos que esto no es más que el aprender de los que saben en este sentido. Y lo que sí que teníamos muy claro es cuál es la visión y los objetivos de esta estrategia nacional. Y la visión que tenemos es la de un país que garantiza la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio y a través de mecanismos básicos, claves en lo que estamos hablando hoy. Lo ha dicho antes Valentina, coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas. Tenemos tanto que aprender todavía en materia de gobernanza que a veces digamos que la teoría nos la sabemos, pero en la práctica tenemos todavía verdaderos déficits. El aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos. El reto demográfico se le afronta con una visión de país, pero de abajo arriba, con proyectos de abajo arriba, muy vinculados, como decía antes Valentina, a la funcionalidad de los propios territorios y colaborando lo público con lo privado. Es decir, esto no lo soluciona las administraciones públicas y esto no se trabaja sin la colaboración privada. Y a partir de ahí, planteando objetivos transversales muy básicos. La conectividad territorial, los servicios básicos, la incorporación a todas las normas, planes y programas del impacto demográfico. Una cuestión que seguro que sale y sale siempre, que es la simplificación normativa y administrativa. La eliminación de estereotipos, es decir, lo que sucede en el medio rural, detrás hay mucho estereotipo, mucho tópico. Una alineación con objetivos superiores, como los ODS y la Agenda 2030, y una mejora en todos y cada uno de los procesos de la colaboración público-privada. No hay un ámbito en el reto demográfico en el que no se pueda mejorar y potenciar la colaboración público-privada. Hablemos de servicios, de empleo, de emprendimiento, de conectividad. En todo vamos a encontrar que la colaboración público-privada lo hace mejor. Alineado con los objetivos de la Agenda 2030. Estamos hablando de que una estrategia como la del reto demográfico contribuye a avanzar en más de 7 objetivos y más de 13 metas a mayores. Pero eso es el marco. De ese marco tenemos que llegar, es decir, de la teoría tenemos que llegar a la práctica. Estamos trabajando para aprobar con las comunidades autónomas y las entidades locales en breve esa estrategia nacional. Y esa estrategia lo que realmente la articula es detrás una agenda común en la que todos participamos. Una agenda que nos define el marco temporal de las actuaciones. Tenemos un marco temporal largo hasta 2030, pero tenemos que ir poniendo hitos en ese periodo. Tenemos que identificar las prioridades a corto plazo. Algunas nos vienen dadas, por ejemplo, por el plan de recuperación. Prioridades que quizás no las teníamos tan claras y ahora son fundamentales en cuanto a la garantía de los servicios básicos, la prestación de derechos, la implementación aún más rápida de la conectividad universal, etcétera. ¿Qué acciones legislativas necesitamos en todos los niveles? Desde un estatuto básico de los pequeños municipios a escala nacional, a estrategias regionales para avanzar, a planes de sostenibilidad, etcétera. ¿Cuáles son en esa agenda las actuaciones de los distintos niveles de gobierno? El plan de medidas, evidentemente, de la Administración General del Estado, pero también las estrategias regionales y los planes de lucha contra la despoblación de escalas locales. ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a generar nuevos marcos de colaboración público-privada? Que esto tiene mucho que ver también con el marco de recuperación, que nos lo exige y además nos genera nuevas oportunidades. Y una cosa que para nosotros va a ser siempre fundamental, que es cómo evaluamos y seguimos la estrategia. Si no se evalúa lo que se hace, realmente lo único que tenemos es una carta de buena voluntad. Y en reto demográfico, una de las cosas que se ve evidentemente es que tenemos que implementar e innovar, que eso es una de las cuestiones de este congreso, ¿no? Es decir, las recetas antiguas no nos sirven para la situación actual. Y esa innovación sin evaluación no existe, no es innovación, es buena voluntad. Para eso realmente tenemos que ir creando las estructuras que nos ayuden a avanzar. El gobierno lo ha situado como una prioridad, ha creado un nuevo ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico con rango de vicepresidencia, lo que le permite un acceso transversal o una coordinación transversal de todos los ministerios, con una Secretaría General que da estabilidad a lo que anteriormente era el comisionado y con una Dirección General específica para las políticas contra la despoblación. Ese gobierno lo que tiene que hacer es generar modelos de gobernanza multinivel entre todos los ministerios, es decir, el reto demográfico no es un ministerio solo, sino que es la acción de todos los ministerios
para afrontar el reto demográfico a través de una comisión delegada con las comunidades autónomas, porque la mayor parte de las competencias que pueden ayudar a afrontar el reto demográfico están compartidas cuando no están en exclusiva con comunidades autónomas y entidades locales, y también con las entidades locales para facilitar estos procesos. Nosotros creemos que los ayuntamientos, las diputaciones, las entidades locales en general, cabildos, consels o comarcas, van a ser actores fundamentales en el reto demográfico. No, es que no puede ser de otra manera porque ya lo están siendo. Suelen ser el parapeto, el baluarte que permite que los territorios no se abandonen. Bueno, pues lo que es en muchos casos voluntad, lo que es en muchos casos decisión individual, lo que tiene que ser es un apoyo claro, sostenido desde el conjunto de las administraciones, desde el conjunto del Estado. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos los niveles de administración, y a las entidades locales hay que cuidarlas probablemente más que nunca. Y luego con la sociedad a través de foros de alto nivel para el reto demográfico, para gestionar esa cooperación público-privada. Y además, como planteaba antes Valentina, estamos en un nuevo escenario, ¿no? Es decir, la pandemia ha creado un nuevo escenario con crisis, con déficit evidentes, pero a la vez también con oportunidades. Y un nuevo escenario que, por ejemplo, también plantea por primera vez un presupuesto propio para el reto demográfico. Veníamos del presupuesto del 18, en el cual se establecía que el reto demográfico no podía costar dinero. Es decir, nosotros no podíamos generar gasto. Bueno, Ignacio, vamos a tener que ir resumiendo. Sí, no terminamos rápido. Un presupuesto propio, pero ya lo importante no es el presupuesto propio, sino los presupuestos de todos y cada una de todas y cada uno de los departamentos, y con partidas ya referidas al mecanismo de recuperación, que nos va a permitir desarrollar ya proyectos pilotos que se evalúan, orientados a la innovación, en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales, con un proceso de colaboración público-privada, que nos ayude a ejes transversales. Es decir, la cohesión es un eje para cualquiera de los proyectos. El reto demográfico no es una casilla más, es una casilla en todas las casillas, en todas las palancas de los planes de recuperación. Y ya hay partidas específicas a cuestiones que el territorio van a ser fundamentales: la digitalización, la vivienda, la movilidad, el turismo, la formación profesional. Y como decía Valentina, y por eso no me voy a detener más, con un nuevo marco financiero plurianual, en el que lo que se ve en el caso del reto demográfico es el trabajo de los últimos años. Es decir, hemos incorporado el reto demográfico en el semestre europeo del 19, se recupera en el 20, en el Programa Nacional de Reformas. Es la única manera de que se entienda que es una prioridad de inversión invertir en los ámbitos de zonas afectadas por la despoblación y la baja densidad. Y a partir de ahí, ¿qué orientaciones tenemos? Pues tenemos que ser capaces de generar fondos propios para el reto demográfico, pero también transversalizar todos los fondos disponibles. Tenemos que ser capaces de generar instrumentos de gobernanza y ser capaces de marcar un fenómeno de colaboración público-privada. Vamos a ir hacia un nuevo marco europeo y lo que es más importante en este sentido, lo que estamos es en un contexto en el que la estrategia nacional probablemente tenga más sentido que nunca, porque la estrategia orienta las acciones contra la lucha contra la despoblación, pero con el foco en cada una de nuestras realidades territoriales. Nos permite identificar cómo, por ejemplo, la pandemia está cambiando patrones de comportamiento en el tema de la digitalización, de la conectividad, de la vuelta al medio rural. También nos está enseñando lo difícil que es cambiar las tendencias. Y finalmente, que el reto demográfico no se combate solo con los presupuestos del 21, no se combate solo con el plan de recuperación, pero lo que sí que nos va a permitir es generar la orientación, dar unos primeros pasos con mucha más energía de la que podríamos haber hecho en otro contexto. Los fondos son una oportunidad fundamental, pero solo si somos capaces de orientarlos en este sentido, enmarcarlos dentro de la estrategia nacional. Aquí lo dejo, ya quedamos para el debate. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. La verdad es que no podría estar más de acuerdo en tu análisis y reflexiones, sinceramente. Enhorabuena. Y bueno, antes de presentaros a Serafín Pazos Vidal, recordaros que podéis dejar vuestras preguntas en el chat y al final, en los 5 minutitos últimos, pues se le haremos a nuestros ponentes.
Pues Serafín Pazo es jefe de la oficina de Bruselas, Convención de Autoridades Locales Escocesas COSLA, Casa de las Ciudades, Municipios y Regiones. Como decía, es responsable de la Oficina Europea de la Convención de Autoridades Locales Escocesas. Ha sido durante una década presidente del Grupo de Expertos de Cohesión Territorial del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. En ese rol fue responsable de la introducción de la despoblación en las negociaciones de los fondos estructurales 2021-2027. Ha sido relator técnico de varios informes para el Parlamento Europeo, Consejo de Europa y Comité de las Regiones. Doctor en Unión Europea, es autor de varias obras académicas sobre participación de regiones y municipios en la Unión Europea y la política regional europea. Miembro del grupo de expertos en subsidiariedad del Comité de las Regiones de la Unión, miembro del Consejo de la Cultura Gallega, la Regional Studies Association y el Grupo Democracia y Autonomía de la Universidad Pablo Olavide, columnista habitual de varios medios como La Voz de Galicia, El Correo Gallego o Agenda Pública del País. Serafín, encantada de volver a verte. Te vimos hace poco en un acto que tuvimos también por Zoom en Zamora y encantada de que compartas esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias. Es un placer haber recibido esta invitación y compartir esta jornada con ustedes. Soy consciente del tiempo, por tanto no me extenderé. Ya creo que han presentado de más. Es un placer también estar con Ignacio, al que saludo efusivamente, y con los compañeros de la comisión que obviamente con algunos de ellos pues hemos tratado este tema a largo y tendido. Como pueden ver, soy gallego. Trabajo para la Asociación Escocesa de Municipios y bueno, por cuestiones de la historia, pues durante mucho tiempo me he dedicado a la coordinación de las asociaciones de municipios en el tema de las negociaciones con los fondos europeos, como os ha dicho antes, incluido el tema de la inclusión de la definición de despoblación en las negociaciones de los reglamentos, que hablaré en un segundo. Entonces iré rápidamente a hacer un tour de horizonte de todas estas cosas que acabo de decir, para dar un poco el contexto, ¿no? Y está bien porque aparte podré incluso comentar algunas cosas de las que se han dicho ya, así ya que soy el último en hablar, pues es el privilegio también de poder comentar alguna cosita. Voy a compartir la pantalla, si el ordenador me deja. ¿Se ve yeah. Se ve, solo tenemos que intentar enfocarla. A ver, al hacerla grande. ¿Ahora? Sí, perfecto. Vale, se ha puesto vuelto loco. Bien, ya está. Bueno, pues nada. Obviamente hablo hoy en calidad de investigador, más que representando a mi organización, obviamente por razones obvias que oiga decir. Pero bueno, empecemos por Escocia. Es decir, mañana el compañero de la Agencia de Desarrollo Regional de las Highlands va a hablar bastante de proyectos de economía social, y entonces no me extenderé. Pero sí me gustaría comentar algo, ya que se habla tanto del modelo escocés, y me gustaría comentar rápidamente varias cosas. Como ven aquí el mapa, las provincias españolas son casi tan grandes, o sea, mejor dicho, los ayuntamientos de Escocia son casi tan grandes como las provincias españolas. Esa mancha amarilla grande que ven ahí son las Tierras Altas, que es un ayuntamiento y es tan grande como Galicia. Entonces, digamos que las cosas no se pueden trasladar de la forma igual, porque, por ejemplo, en Escocia, mañana tenemos incluso una pelea en el Parlamento escocés porque no se reconoce en Escocia el derecho a la autonomía local. De hecho, esa mancha enorme que ven ahí amarilla, no hay ayuntamientos. Eso es lo que hay. Es decir, solo hay una entidad. Imagínense toda la Diputación de Málaga y que no hubiera ayuntamientos. Entonces, un poco reivindicar también el modelo español, que tanto se habla del ayuntamiento pequeño, que a lo mejor también hay cosas en las que funciona, mejor, o que son una base mejor que en otros sitios no existe, o existe de una forma muy diferente. Lo que sí es positivo del caso escocés es una gestión más profesionalizada, profesionalizada en el sentido de menos administrativo legalista y más economicista de gestión pública, que no existe en España o que casa mal con los modelos de gestión de España. Y sobre todo, un diseño de políticas más basados en la evidencia
y no tanto en el procedimiento, que es un poco el problema español, ¿no? Español y otros países, digamos que hablando en el caso español, porque estamos hablando en un contexto español. Como les digo, pues durante muchos años he trabajado coordinando la labor de la Asociación Europea de Municipios, y eso tampoco influye un poco lo que voy a decir hasta ahora. Como decía, en Escocia, y ya para acabar con esta pequeña introducción sobre Escocia, para que quede, esto es el indicadores de bienestar, o más bien de malestar social por barrios y por calles. Yo les digo que esto se usa para definir políticas públicas con problemas basados en la evidencia. Yo, desgraciadamente, no conozco en España un nivel de detalle de todos los indicadores que se incluyen aquí, y eso que tengo que decir que Ignacio hace unos mapas excelentes, que los que uso abundantemente y más que debería hacer, pero a nivel de datos, mapas oficiales, no existe en España, a mi entender, un nivel de precisión a la hora de identificar los problemas que sí existen en el caso escocés, y que yo diría que es una de las lecciones a retener. Este otro mapa de las zonas rural-urbana, tocando un poco lo que hablamos hoy, no es un mapa estadístico. Este mapa, que indica las zonas más o menos remotas, se usa para la definición de servicios públicos. A mí realmente me indignó no hace mucho, haciendo un trabajo con varios académicos para la Diputación de Lugo, que descubrir que en Galicia, por ejemplo, sí que había estos mapas, pero solo entre académicos, incluso pagados con el dinero público, pero no se usaba para la identificación y gestión de políticas públicas. Lo que hablaba Ignacio antes de rural proofing, que en otros sitios sí existe, y en España, porque no hay esa cultura de la gestión pública, de la misma forma, pues es un problema, porque incluso cuando se hacen este tipo de mapas, después no se usan a la hora de tomar las decisiones, que es un poco lo que diría es la gran ventaja que tienen, por ejemplo, en el caso escocés, más que su aparato institucional, que, en mi opinión, yo creo que España, con las diputaciones y los pequeños ayuntamientos, saldría ganando en comparación. Pero no se lo diga mañana a mis compañeros escoceses, que igual se ofenden. Lo mismo para la identificación del líder. Para asignación del dinero del líder se ha usado una serie de indicadores bastante sofisticados que ha removido la decisión política, o digamos el excesivo influencia política a la hora del reparto de fondos, que es un tema que a veces falla en muchos países. Lo mismo, el pensamiento de áreas funcionales es muy sofisticado. Aquí hay diferentes modalidades de definición de áreas de trabajo, de movilidad de la gente, y los servicios públicos se planifican de esta forma. Es decir, que los límites provinciales, municipales, no suponen un problema. Son factores que hay que tener en cuenta y que fácilmente se obvian o se sobreponen a la hora de identificar soluciones cuando hay... es un poco lo que quiere hacer la Comisión Europea, pero desgraciadamente en países como España pues está muy atrasado en ese aspecto de no aplicar eso de una forma más integrada. Algunas provincias lo hacen, pero no es algo generalizado. Vamos a Europa. Rápidamente. Este es el mapa, uno de los mapas que voy a enseñar rápidamente para ilustrar, como ya os he dicho, que esto de la despoblación, que está muy de moda en España, realmente es un problema europeo. De hecho, es bastante más problemático en los países de naranjas, el este de Europa, donde básicamente se están quedando vacíos, es decir, van a ganar a partes de Castilla y partes de Aragón por goleada en breve, si no es el caso. Y es por tanto que esto de la población no es un problema español, sino un problema europeo. Otro mapa de los que usamos habitualmente para argumentar estos asuntos en la Unión Europea es el mapa precisamente por provincias. Ven ustedes aquí que las provincias en rojo son las que están han descendido más durante los últimos, durante buena parte del milenio del siglo actual. Y como ven, obviamente buena parte no es tanto solo España, sino buena parte de Europa oriental tiene ese problema. El problema es después cómo lo afrontan a la hora de la discusión de los fondos, como diría en un momento. Pero claro, si vamos a la escala municipal, como este otro mapa que se ha presentado para un estudio de la Comisión Europea, como podrán ver, no es solo el nivel provincial. Se usa el nivel provincial porque es un nivel donde hay datos más fiables, digamos, a nivel europeo, y donde la escala de intervención pues es mejor, porque en España existen las provincias. Ya le gustaría en otros países como el Reino Unido que existieran provincias con las mismas dotaciones o la misma capacidad de gestión que sí que tienen las diputaciones en España. Y como ven, bueno, pues lo rojo es lo malo, pero lo malo muy malo, y como ven, pues es
terrible, ¿no? La imagen que tenemos de un problema que se extiende desde del norte de Finlandia al sur de Portugal, del este al oeste de España, ya del oeste de Europa, ¿no? Pero bueno, este mapa que es un poquito más claro, que es un mapa muy interesante de Expo, que es el potencial a futuro de desarrollo, es un poquito más clarito, pues podrán ver enormes partes de España, incluido también en otras partes de Europa, como por ejemplo el centro de Francia, o las famosas tierras altas de Escocia, que como ven, pues tampoco, es decir, hay zonas que sí que están mejorando, pero hay otras zonas que tienen declives graves. Por tanto, no hay aquí soluciones mágicas, aunque yo entiendo que Rob, mi compañero de ese territorio, pues mañana pues, hablará lo mejor posible de lo que están haciendo, pero es un problema suficientemente grave como para no ser triunfalistas y pretender simplemente copiar soluciones de unas o otras. Y en el caso de España, curiosamente, la zona esta de la Celtiberia, no es de las peores, en la medida que es relativamente estable comparado con los dramáticos descensos poblacionales que vamos a ver en la frontera con Portugal. Por eso la importancia, como decía Ignacio, del programa transfronterizo con España-Portugal, que sí que hable mucho de prioridad del reto demográfico. Pequeña nota de actualidad, esto es de la primera ola del COVID. Como ven, las provincias españolas con más despoblación o de las que tienen más población son también las que han tenido más incidencia en el COVID. Son datos parciales del inicio de la crisis, pero como se ve claramente que también para el COVID, desgraciadamente, la despoblación, el reto demográfico es un factor relevante. Este mapa es interesante porque viene de la nueva vicepresidencia de la Comisión, que se dedica al reto demográfico y a la democracia, y es importante porque ha sido un informe, pues es como un poco el borrador de estrategia de reto demográfico de España, pero a nivel europeo, que se ha presentado el pasado julio, y como se ve, se usa el nivel provincial. Bueno, pues todo lo que sea azul, celeste y naranja, y naranja y amarillo es malo. Por tanto, se ve aún claramente que no solo es un problema paneuropeo, sino que el nivel provincial es la escala adecuada para identificar problemas. Aunque lo que hemos usado en el lobby europeo ha sido este otro mapa, porque este era el mapa que había disponible en ese momento, al principio de la negociación de fondos, y es el mapa que hemos usado en el Comité de las Regiones y después en el Parlamento Europeo para persuadir tanto al Comité de Regiones, para después el Parlamento, para introducir una prioridad específica para reto demográfico. Porque desgraciadamente, aunque la Comisión Europea ha analizado mucho el tema, a la hora de poner iniciativas concretas financiadas con fondos europeos, pues no ha llegado a ser lo explícita que nos hubiera gustado. Entonces hemos intentado hacer un poco el trabajo a la hora de la negociación legislativa. Y hemos usado este mapa porque es de ayuntamientos desde el principio del milenio, y que está hablado por el gobierno alemán, que siempre ayuda a dar más credibilidad a este tipo de reivindicaciones. Y a partir de ahí, lo que hicimos, pues aquí vienen dos artículos que hemos introducido en las negociaciones vía el Parlamento Europeo. El artículo 10, pues tuve la honor y la increíble suerte de que lo redacté yo. Después fuimos unos cuantos, obviamente, a ayudar a que se introdujera la negociación. Por primera vez se introduce una definición básica de lo que es una zona despoblada. No porque no haya otras zonas que haya que priorizar, pero por lo menos para que los reglamentos orienten a los gobiernos a dónde hay que introducir planes específicos, planes nacionales o planes regionales de desarrollo de reto demográfico, ¿no? Después el Parlamento, digamos que se subió arriba, incluso fue un poco más allá, y en este artículo 8 del FEDER, que es la primera columna, incluso propuso un 5% del FEDER para reto demográfico. Es decir, igual que hay 5% para zonas urbanas, que hubiera un 5% para reto demográfico. Lo cual, pues es bastante más de lo que nunca pensé que hubiéramos llegado a ese nivel de tal. La idea aquí, básicamente, es cambiar un poco la lógica, porque dinero siempre ha habido, pero nunca ha habido suficiente foco en las propuestas, en los reglamentos, para la priorización del reto demográfico. Y como ustedes saben, muchos de ustedes serán funcionarios o trabajan en administración. Si no viene claramente la norma, pues es una excusa para no hacerlo. Porque esto es un tema complicado y es con razón lógica. Muchos gobiernos piensan que es un pozo sin fondo y por tanto, un poco hay cierto escepticismo a la hora de priorizar realmente inversiones en estas zonas. Rápidamente, las cifras para España son enormes, son tan enormes que hay una gran duda de entre los fondos actuales y el llamado plan de recuperación, pues hay
Para desarrollo territorial, 55.000 millones. Es una cifra enorme y dado que hay grandes problemas para gastar el dinero que ya existe, que se gastará, pero con grandes dificultades, acabar de gastar el dinero actual, los nuevos fondos y encima el plan de recuperación, pues es un reto enorme, ¿no? Para aquellos que gestionen fondos, un pequeño punto positivo, que es no se preocupen porque básicamente los reglamentos, aunque obviamente la Comisión dirá que son pues, muy mejores y tal, bueno, pues mejoran los que ya había. Es decir, no ha habido la revolución reglamentaria que sí ha habido en el periodo actual. Digamos que simplifican y mejoran los programas actuales, los reglamentos de los fondos actuales. Entonces, para eso, tranquilidad a aquellos que dedican a la gestión de fondos. Yo creo que el gran problema aquí, y no es achacable aquí a los compañeros de la DG Regio, sino, y lo digo públicamente, a los de la Dirección General de Agricultura, que han separado el FEADER de los fondos estructurales. Esto es muy mala idea porque ya hoy en día, durante este periodo de programación, han estado integrados en un plan único con una mejor implicación entre las diferentes intervenciones y aún así ustedes que gestionan fondos sabrán que ha habido muy poca coordinación en muchos casos entre el FEADER y el FEDER. Bueno, pues esto va a ser aún más difícil porque legalmente el FEADER va a estar totalmente separado del FEDER y si no está en la norma, claro, pues obviamente no hay un incentivo para hacer intervenciones integradas precisamente en el aspecto rural-urbano. Otras cosas, como digo, como el FEDER, el líder sí que se mantiene, aunque con menos cantidad, y el ERUSI, que se dice en España, va a subir al 8%, con lo cual para aquellos que se beneficien es interesante. Pero como digo, aquí el gran problema va a ser absorber todo esto. Rápidamente, en el caso del llamado plan de recuperación es interesante porque no hay cofinanciación. El problema es que hay que programar todo en 3 años y solo te da un 10% de prefinanciación. Después también que es una gestión, aunque el gobierno quiere hacerlo territorializado, está diseñado para ser grandes planes nacionales. Entonces aún se verá cómo se hará en concreto. Es cierto que el Ministerio dice que hará programas, convocatorias, programas marcos, incluido con las diputaciones y las entidades locales, pero no está claro cómo será. Pero es cierto que muchos de los recursos, casi un 22%, se dedicarán a despoblación y modernización de los servicios públicos, lo cual es fundamental porque la Comisión ha detectado ya hace muchos años que el gran problema de la absorción de fondos es la poca capacidad administrativa. Y aquí no estamos culpabilizando a los funcionarios, estamos hablando del sistema completo que es demasiado rígido y en muchos países es un auténtico problema a la hora de gestionar no solo los fondos europeos, sino los fondos públicos en general, o incluso la justicia, por ejemplo, que es una de las zonas de las áreas que va a llevar mucho el plan de recuperación. ¿El rol de las entidades locales? Pues lo bueno aquí es que realmente las inversiones para el plan de recuperación, el que se llama el mecanismo de resiliencia, y las del FEDER, pues son bastante solapables. Es decir, servicios públicos, conectividad física, teleasistencia, exclusión financiera, desabastecimiento, atractividad, teletrabajo, rehabilitación de energía sostenible, es decir, cosas que ya las directrices las que buena parte Ignacio ha sido gran autor, ya las incluyen. Es decir, que las actividades, el Fondo de Recuperación y el FEDER sí que hacen actividades completamente financiables respecto a lo que se quiere hacer en España con reto demográfico y respecto a lo que es la Comisión Europea en el llamado anexo D del 2019 le está diciendo a España que tiene que invertir en ese tipo de actividades. Entonces ahora la cuestión es cómo. Yo en este momento me han pedido, pues a partir de la Diputación de Zamora, como decía antes en la introducción, pues estoy haciendo una serie de mesas de trabajo con técnicos de diputaciones de toda España para ver cómo se podría aplicar en concreto esto y básicamente pues evitar que te den el trabajo ya todo hecho del Ministerio y de la Consellería, que a veces pues a lo mejor pues no es la mejor idea, sino hacer una coproducción y ellos aportar ideas. Yo simplemente me dedico a facilitar, un poco aportando estas ideas. Y bueno, las discusiones son muy positivas. Málaga está muy representada, tengo que decir. Hay varias opciones. Podría ser un programa interprovincial del reto demográfico. No digo nada aquí que está Ignacio presente, pero bueno, es una idea. Una delegación de fondos. Tu rezo que están todos, ponlo. Actuales. No sé qué es lo que quiere, no sé qué te ha dicho. Y después programas, y ya acabo, programas pues integrados a nivel local. Simplemente una reflexión final. Este mapa es un mapa de accesibilidad de servicios públicos. Bueno, pues este mapa no lo ha hecho una administración,
seguramente lo podrá hacer Ignacio, lo estará haciendo Ignacio, pero este mapa lo ha hecho el país. Y me consta cuando lo habían estado realizando que ha costado enormemente hacer un mapeo de dónde están los servicios básicos de cada territorio. He puesto un pueblo aquí de su provincia y se pueden ver es decir, volviendo al tema de Escocia, es decir, lo bueno que existe en Escocia es que estos datos están al alcance de todo el mundo e informan y determinan los servicios públicos y la formulación de políticas públicas, incluidos los fondos europeos. Me gustaría que España usara esta posibilidad de hacer más prioridades, más inversión basada en la evidencia de dónde están los servicios públicos y cuáles son las carencias. Que hoy en día, pues que haya que recurrir a una empresa privada como El País para hacer este tipo de identificación de disponibilidad, pues no es lo mejor y debería ser una administración pública más activa a la hora de identificar proactivamente este tipo de problemas. Una última reflexión final, estas son las áreas funcionales de la zona de Madrid y como se puede ver, pues por un lado, si he reivindicado mucho el nivel de, digamos, el rol de las diputaciones y ayuntamientos, también hay que reconocer que vivimos en un mundo rural-urbano donde la movilidad es mucho más mayor que el nivel provincial, el nivel municipal y el nivel autonómico, y tenemos que operar en esa base si queremos hacer soluciones que sean viables para el mundo rural. Me lo dejo aquí, probablemente hay otros elementos como el Smart Village y tal que se podrá hablar en el debate si hubiera tiempo. Espero no haberme extendido demasiado y dejar un poquito de tiempo para el debate. Muchas gracias. Estupendo, muchísimas gracias, Serafín. Pues tenemos preguntas y bueno, voy a ir pasándolas, ¿vale? Y vais tomando la palabra. Lo primero es decir que, bueno, han pedido vuestro PowerPoint y deciros que, bueno, tanto PowerPoint como la grabación de la jornada, pues a todos los que se han inscrito, pues se la pasaremos para que dispongan de ella y puedan veros una y otra vez y de este modo, pues que les aclare también cualquier duda que tengan. Y bueno, por ejemplo, por empezar con Valentina. Valentina nos hace una pregunta que dice: en la estrategia global contra el despoblamiento, ¿se seguirá con el tema del desarrollo de las estrategias para las áreas interiores, área interna en Italia, que se está gestionando con éxito en el país transalpino? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, esta es una pregunta que habría que hacer básicamente a los italianos. No estoy en este momento ya en la unidad de Italia, no me ocupo de esto, pero me hace un poco sonreír porque es una estrategia, la Estrategia Nacional de Áreas Internas, que reconocemos en la Comisión como una buena práctica, de la que hemos hablado mucho con Ignacio también, para justamente hacer un intercambio España-Italia, para trabajar sobre un poco la puesta en común de la experiencia de la Estrategia Nacional Italiana comparada con la Estrategia Nacional Española. El intercambio se ha parado un poco con el COVID, pero sí que nos parece una buena práctica. Ahora, la reconducción de esta estrategia de aquí al próximo periodo de programación depende del gobierno italiano. Tengo entendido de las discusiones informales con mis compañeros de la Unidad de Italia que sí, esta es la línea. Con lo cual, supongo realmente que sí. Ignacio, has puesto en tu intervención especial énfasis en dos factores: la necesidad de un marco de colaboración pública o privada y la gobernanza. ¿Crees que es necesaria la innovación en ambos conceptos y redefinir el papel de los agentes intervinientes en las zonas rurales con una perspectiva estable en el tiempo y de largo plazo? Muchas gracias, pero totalmente convencido. Hasta aquí estamos absolutamente convencidos que son dos de los marcos en los que la innovación va a ser más importante. Definir nuevos modelos de colaboración público-privada que por un lado nos permitan hacer cosas diferentes, pero a la vez con seguridad. Es decir, si las empresas o las asociaciones nos ayudan en ámbitos en los que no tenemos seguro que el resultado sea el correcto, tiene que haber una mínima seguridad de que esto no va a ser un desastre para quien colabore, porque entonces tendremos el efecto inverso. Y en el caso de las administraciones, la gobernanza, aún más claro, y una cosa que planteaba antes Serafín y Valentina, con el marco de recuperación, aquí no hay una territorialización, es decir, hay mucho dinero, pero no hay a cuánto toco, a priori, y luego ya veo qué destino, sino
vamos a generar proyectos de territorio, ideas en el marco de grandes estrategias, y eso es lo que podremos financiar. Va a haber cantidad más que de sobra para financiar proyectos, pero no hay un a cuánto toco. ¿Qué implica eso? Pues niveles de gobernanza, formas de trabajo que hasta ahora probablemente no estábamos acostumbrados, porque ya sabías a priori a cuánto tocaba y te buscabas la vida para gastarlo. Mucha más oportunidad, mucho más trabajo complejo. Por eso es muy importante ir trabajando, ir aprendiendo de estas cuestiones. Lo que planteaba antes Serafín con la Diputación de Zamora es que es clave. Es romper marcos de trabajo que vienen de los años 90. Aquí a veces hablamos, ¿no?, del el imaginario colectivo del líder 90, que nunca funcionó como en el imaginario ha quedado. Pero pues tenemos que romper con esos imaginarios y empezar a trabajar. Una cosina muy breve de lo de Valentina. Estamos trabajando con Italia para seguir coordinando esas estrategias. Ella nos puso en la pista y con un poco de suerte en la próxima cumbre hispano-italiana crearemos un marco de trabajo de colaboración estable entre ambos países, fundamentalmente en nuestro caso, dado que ellos van antes, para nosotros aprender de su propia experiencia y compartir también buenas prácticas. Pues al hilo de lo que comentabas, Ignacio, nos preguntan también para Serafín. Dicen, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es que luego no se pueden gastar los fondos. ¿De qué sirve tanta programación? ¿No sería más lógico que los reglamentos obligaran a gastar unas cantidades mínimas obligatorias, como por ejemplo en el LEADER? Pues claro, ese es el gran lamento. A ver, hablé antes del llamado 5% de despoblación, que yo nunca lo habíamos formulado porque pensamos que iba a ser problemático. Y en las negociaciones, pues obviamente, pues está aún negociándose ese aspecto entre el Parlamento y el Consejo, y eso se ha ido. Lo que intentamos ahora es salvar es esa definición de qué es un territorio despoblado para que se empiece a priorizar esos territorios. Porque no es que no haya voluntad, es que si no viene el reglamento, después no se aplica. Entonces, es una batalla que estamos intentando hacer lo mejor posible, y desde fuera, desde ayudando cuando nos piden opinión, aportando datos, aportando mapas, para intentar convencer que esos llamados diálogos pues lleven a buen puerto y que haya una definición de despoblación. La comisión, por ejemplo, dije Regio, la anterior comisaria, tiene el crédito de haber querido hacer un programa único para todo el territorio, es decir, unificar en un reglamento único todos los fondos europeos, que después lo gestionan otros ministerios, pero eso al final, pues por indinámicas dentro de la comisión, que no tienen que ver con la Regio, y no porque está alguien de Regio aquí, sino porque, bueno, pues así, y pues por dinámicas de ministerios que no se llevan bien unos con otros en muchos países, pues al final tenemos todo este árbol de reglamentos, todo este árbol de instrumentos que desgraciadamente no ayuda. Porque si tú eres una pequeña administración, esto es excesivo. Y ahora sumamos el plan de recuperación, es que es aún más complicado. Entonces, eso es un problema. Pero bueno, de la otra forma, en España dinero va a haber. Prioridades y recomendaciones de la Unión Europea va a haber. Compromiso de muchas administraciones, desde el gobierno a diputaciones, a autonomías de diferentes partidos, existe. Por tanto, se pueden hacer las cosas, pero hay que tener voluntad. A mí, obviamente, me encantaría que hubiera un 5% mínimo también para despoblación en el FEDER. Pero muchos gobiernos, incluso aquellos que han tenido problemas gravísimos, aún peores que España, retos demográficos, se han opuesto, por razones varias. En todo caso, España sí que puede destinar un 5% al FEDER, y es una decisión del gobierno que si quiere lo vamos a destinar y punto. Y es muy fácil porque tampoco es tanto dinero, si vamos a ver, creo que eran 1.500 millones de FEDER, si no me equivoco, es decir, que no es tampoco unas grandes cifras. Y de hecho, se puede ya incluso hacer contabilidad creativa para ver que ya se está invirtiendo en eso, que tampoco es como el EDUSI, que también al final se invierte más en zonas urbanas de lo que es el 5% famoso. Pero es cierto que es un problema. Y por eso es importante remover silos. Por ejemplo, en estas jornadas que estoy facilitando, estas mesas de trabajo, estoy un poco ayudando entre diputaciones, que no hablan lo suficiente entre ellas. Que eso, por ejemplo, es una cosa que me llama la atención, porque en Escocia y en el Reino Unido en general, la gente se habla más entre ellos. Es decir, de hecho, es que a veces hablan hasta de más, porque se ponen demasiado de acuerdo entre ellos, y a veces eso no ayuda, porque como se ponen demasiado de acuerdo, por ejemplo, a mí me pasa que en Escocia he tenido muchas batallas con la gente que lleva el líder, porque son gente que lleva trabajando muchos años, y cuando les dices de hacer un enfoque diferente, como lo llama el Community Led Local Development en el periodo actual, se oponían porque no lo conocían. Entonces casi es al revés. Y yo creo que en España lo que hace falta es más coordinación de gente, compartir recursos, y después el tema de la cofinanciación, bueno,
en ningún sitio dice que la Diputación de Málaga tenga que aportar la cofinanciación de los fondos. En muchos países, por ejemplo en Alemania, pero incluso en alguna zona de España, creo que era en Soria, la comunidad autónoma te da la cofinanciación. Entonces, si el problema es la cofinanciación, eso es una decisión política. Después, en el plan de recuperación ni siquiera existe la cofinanciación. Es decir, que aquí es intentar que haya una claridad de la gente y la gente que se ponga... Yo, por ejemplo, veo en España demasiada gente haciendo la guerra por su lado. Desde las administraciones, desde los partidos, desde los políticos que van a Europa, hasta los activistas de la España vaciada, que cada uno anda por su lado y al final no hay suficiente masa crítica, que es lo necesario. Como ven, me he puesto ya encendido un poco porque llevo demasiado en esta historia, así que lo dejo aquí. Venga. Os lanzo una última pregunta a los tres que quiero que contestéis concretamente porque ya mismo pues tenemos que finalizar. Bueno, son muchos los que os dan la enhorabuena por las ponencias y las presentaciones, quiero trasladároslo. Y esa pregunta para los tres. Está claro que va a haber dinero para este reto y que es importante la participación de los técnicos y de la población local, como estamos debatiendo, pero en la práctica, para los que trabajamos en el medio rural es muy difícil llegar a estos fondos. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos acceder a estos fondos para hacer y diseñar proyectos en el entorno rural? Y lo enlazo con la pregunta también que el papel que tendrían los grupos de desarrollo rural y las diputaciones en este contexto. Pues Valentina, por ejemplo. Está claro que hay muchos recursos que, como decían antes mis compañeros de mesa, van a estar centralizados y ahí es el tema de trabajar en una lógica de gobernanza con representación tanto del nivel nacional como el nivel regional y local. También habrá una parte de la política de cohesión que se pondrá en marcha a través de los programas regionales por la parte FEDER, entonces a través de las comunidades autónomas que son el otro canal para la parte de los fondos regionales, y yo creo que también hay muchas oportunidades para los ayuntamientos a través de las federaciones de municipios y las diferentes asociaciones de municipios en un trabajo haciendo hoy para capacitar, para explicar lo que se puede hacer, con lo cual yo creo que hay diferentes medios. Ahora depende mucho del sistema España, quizás Ignacio lo puede detallar mejor. Sí, no, yo creo que es importante, es evidente que van a ser fondos y que tenemos un problema a la hora de poder acceder a proyectos para dar valor a todos estos fondos. Pero son fundamentales esas escalas intermedias para la puesta en marcha de proyectos. Nosotros entendemos que quizás un municipio, salvo que tenga una cierta dimensión, le va a costar mucho, pero precisamente yo creo que hay que poner en valor las escalas intermedias allí donde estén. Los grupos de acción local, porque tienen también ya pues una cierta práctica en la gestión de fondos europeos. Las diputaciones yo creo que van a ser claves en otros ámbitos, si se puede, mancomunidades, comarcas, etcétera. Yo creo que esa escala a la hora de definir proyectos, porque además hay una cosa que lo planteaba Valentina en su primera intervención, es que se aprende mucho más cuando trabajamos con estrategias comunes. El trabajo municipio a municipio nos hace perder escala. Con esa escala intermedia nos permite crear foco, perder quizás la anécdota, el problema local para entender el problema global, que es la única manera que este tipo de fondos va a acceder. Si no, no vamos a tener capacidad de absorción de fondos. Serafín, si quieres aportar algo. Tienes el micro apagado, Serafín. Si algo me ha llamado la atención en estas jornadas contra diputaciones es lo poco de las buenas prácticas que una parte de España desconoce la otra y que se podrían copiar al día siguiente. Es decir, eso es, y se habla mucho de Italia hoy. Bueno, una palabra que indica mucho aquellos territorios que en Italia son más exitosos tradicionalmente es la palabra concertación, que existe y se aplica, y que creo que en España si algo que tenemos que sacar de esta conclusión es la necesidad de concertarse mejor de lo que hacemos ahora. Y ahí lo dejo, gracias. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. ¿Queda alguna pregunta por ahí que os pasaremos por si queréis contestarla y se los pasamos a los inscritos? Encantada de haberos visto, aunque sea por aquí por la pantalla, a todos, y os esperamos mañana a la misma hora, a las 9:30, con la mesa de situación de los jóvenes y las mujeres en el medio rural despoblado, el papel relevante de las empresas sociales. Sin duda, también será una
una buena mesa, por lo menos como la de hoy. Encantada y un placer y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias a ti. Un placer. Espero que nos podamos ver pronto. La próxima vez en Málaga. Sí, por favor. Eso. Invitados estáis cuando queráis, invitados estáis a venir a Málaga. Será un placer para nosotros teneros aquí. Vamos a disfrutar mucho los primeros congresos que vuelvan a ser presenciales, los vamos a disfrutar mucho. Totalmente, de acuerdo. Nada más que con el calor de poder vernos y estar juntos ya dice mucho. Pero bueno, por lo menos esta herramienta posibilita ir trabajando. Enhorabuena, Natacha. Perdona, Ignacio. No. Dime, Valentina. No, decía enhorabuena porque ha funcionado muy bien en realidad la conexión, no sé la interpretación si también se podía seguir bien, pero fenomenal, o sea, muy bien organizado. Sí, lo que he estado hablando con el soporte técnico, la verdad que bien, no ha habido problemas, con lo cual es importante. Gracias de verdad a vosotros por vuestro tiempo y por haber compartido con nosotros pues todas vuestras reflexiones y estaremos en contacto. Muy bien. A vuestra disposición para lo que necesitéis, ya sabéis. Gracias, Ignacio. Gracias. Un saludo. Hasta luego.